¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo encontramos el día de hoy? Espero que estén bien y en esta ocasión les voy a enseñar un truco de duplicar solo, sin ayuda. Que al fin se nos acabaron los trucos esos feos de duplicar solo y que se nos quedaban en pantalla negra infinita. No se preocupen, este no es el caso. Este truco le sale 100% a la primera, mis llaves. Aquí simplemente no se necesitan tantos requisitos. Como lo pueden ver, no debemos tener comprado el penthouse del casino, aunque si lo tienen comprado, bacán, le pueden intentar, mis llaves, pero si es que no lo tienen, mejor. Aquí simplemente vamos y ya les muestro los requisitos. Debemos tener el centro de operaciones móviles con el espacio 3 de almacenamiento de vehículos, que ya saben que eso se usa siempre para todos estos trucos de dúplicas o pasar carros, mis llaves. Y dentro del taller, dentro del centro de operaciones, debemos tener un Elegy, una Fagio o el vehículo que queramos perder. Yo ahí tenía un Elegy, así que de gana le iba a reemplazar, mis llaves. Aquí simplemente, como les dije, no necesitan, si es que tienen el penthouse, inténtelo, pero si es que no lo tienen, mejor. Como pueden ver, estamos afuera del casino. Muy importante tener al Easy o al carro que vayamos a duplicar frente a nosotros. Estamos frente al casino y aquí simplemente nos ponemos en aparición en última ubicación y nos vamos a cambiar de estilo, mis llaves. Esto se le hace para provocar el auto guardado y que aparezcamos aquí en el momento de hacer el bugueo, mis llaves. Aquí simplemente vamos, nos cambiamos de estilo y ya. Aplastamos menú options, GTA Online, nos vamos a la parte de creador y aquí le damos a X. Aquí mis llaves van a tener que crear una partida de captura. No se preocupen que crear una partida de captura no les demora ni 5 minutos, porque es muy sencillo, no le tienen que poner tantas cosas, simplemente es para tener la actividad ahí. Ahí como pueden ver, estamos en el menú de creador y se van ahí en la parte de crear una captura. O si es que ya la tienen hecha, le pueden poner encargar ubicación. Encargar esa cosa. Ay, es que no le veo muy bien. Y de ahí le vamos en guardado. Como pueden ver, yo tenía esta actividad guardada. Yo recién la creé, no me demoré ni 5 minutos. Y simplemente le vamos a dar X. Una vez le iniciamos la captura, como pueden ver. Aquí en este caso yo la captura la inicié en Paleto Bay, así que me mandó para allá. Pero no se preocupen que no vamos a aparecer allá, ¿no? Así que bueno, pues mi llave, aquí simplemente nos vamos a la parte de probar. Como pueden ver, estamos en nuestra captura que hayamos creado. Y aquí nos vamos a la parte de probar, mis llaves. A equipo 1 le damos X. Y aquí nos vamos a esperar a que nos baje abajo. a que nos baje de la nube. Y ya pues mi llave, una vez estando aquí abajo, esperamos unos segunditos. Nos podemos dar una vuelta, le damos flecha abajo y salir de la prueba. Flecha abajo, salir de la prueba. Estamos en el menú de la captura, le damos círculo y le damos a la parte de salir. Le damos salir, aceptamos esta alerta y cuando la aceptemos nos va a dejar en el menú del modo creador. Aquí, mis llaves, nos vamos a mantener en salir de Grand Theft Auto 5. Muy importante, mantener nomás, no aplastar, mantenernos ahí. Aquí simplemente aplastamos botón PS. Solo nos mantenemos, no aplastamos, mis llaves, muy importante. No, botón PS y aquí le damos una flecha abajo en el juego y nos vamos a la parte de actividades. Estas actividades salen cuando un amigo compra un carro, o está haciendo algo. Y ya pues, mis llaves, aquí simplemente necesitamos eso. Y ya, mis llaves, un saludo a estos cracks que me están saliendo ahorita. Y ya, aquí va a haber un pequeño corte porque el uso a distancia no me deja grabar cuando desconecto el internet, que ya lo van a ver ahorita. Y bueno, pues ya aquí simplemente seleccionamos una actividad y le vamos a dar en GTA Online. Aquí le vamos a dar X y nos mantenemos en esta alerta. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Botón PS, vamos a aplastar botón PS, le damos a dar configuración, nos vamos a la parte de red y aquí doble botón PS para regresarnos al menú este. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar XXXX, doble botón PS, desconectamos el internet y volvemos a conectar. Pero como estoy usando el uso a distancia, como pueden ver, me sale eso. Y ya pues, mira, aquí va a haber un corte de lo que me voy al play, porque no tengo capturadora para grabar desde el play. Y ya pues, mira, por eso es que
es que grabo con el uso a distancia, pero un perdón por eso. Y aquí simplemente otra vez buscamos la actividad, nos unimos, botón PS a la parte de red, doble de aquí, doble botón PS, nos conectamos, le damos XXX, le desconectamos el internet y volvemos a conectar. Y nada más mis llaves, eso prácticamente es todo. Espero que se me haya entendido muy bien, porque ya les digo, es que yo no podía hacer ese paso en el uso a distancia, por lo que me sale esa alerta que no se puede desconectar, ¿no? Pero ya pues mis llaves, aquí simplemente es de hacer eso. Es que yo uso el uso a distancia para guardar el menú. Aquí simplemente a esto sí se demora un tiempecito, ¿no? Aquí, siéndole sincero, a mí se me demoró unos 3 minutos en estar en la nube, así que no se preocupen, no se asusten si es que no les sale rápido, si se sabe demorar. Y como pueden ver, estamos aquí en el casino, en el GTA Online, pero el casino del modo historia o el casino antiguo. Como pueden ver, este es un truco prácticamente que se me hizo un déjà vu, porque este truco ya existía hace un tiempito, pero no se preocupen que este truco funciona, pero el modo de buguearse del anterior método era distinto, mis llaves. Por eso es que hacemos todo eso. Y como pueden ver, las personas están ahí volando porque no están cargadas las texturas del casino actual. Y bueno, pues mis llaves, aquí simplemente nos acercamos ahí, nos ponemos de espaldas, vamos a la parte de vehículos de gran tamaño y solicitamos el centro de operaciones móviles. Esperamos a que nos entregue el centro de operaciones móviles, y por eso, como pueden ver ahí, si es que solicitamos el ICI, aparecemos con el ICI. Por eso es muy importante solicitarlo antes. Y aquí lo único malito es como que estamos en una sesión pública, y si es que hay tóxicos nos pueden cagar el truco, pero no mis llaves, no, estoy seguro que no les va a afectar mucho eso, que estén en una sesión pública. Aunque ya les voy a subir otros métodos para hacer de una sesión por invitación. Aquí simplemente nos subimos al ICI y aquí le vamos a dar flecha derecha y X. Recuerden que ahí adentro teníamos un LG, por eso es que nos salió esa alerta, mis llaves. Flecha derecha X, aquí esperamos esta pantalla de carga. No se preocupen que no es pantalla negra infinita, así que no se preocupen, mis llaves. Aquí esperamos. Aquí hay de dos sopas, o aparecemos así o aparecemos con el carro afuera. Aquí simplemente aplastamos menú de interacción y nos suicidamos. Aplastamos eso, menú de interacción, nos suicidamos, y como pueden ver aparecemos con el ICI así como pudieron ver en esa pantalla. Y ya pues ya ves, aquí esperamos la pantalla, y como pueden ver aquí el centro de operaciones puede aparecer bailando o puede aparecer haciendo cosas raras. Ahí simplemente, si es que les aparece así bailando o haciendo cosas raras, le devuelven al centro y lo vuelven a solicitar. Nada más, mis llaves, y si es que le sale así como me salió a mí, de una no tienen que hacer eso. Y bueno, pues mi llave, aquí simplemente le vamos a estacionar el centro de operaciones justo que el punto azul ese quede por la veredita esta del arbusto. Es muy pegado, mis llaves, para que no nos salga la cinemática esa de que se abre la puerta cuando se entra al centro de operaciones. Por eso es indispensable ponerlo ahí muy pegadito. Y bueno, pues mi llave, aquí simplemente nos subimos al ICI o al carro que vayamos a duplicar, y aquí nosotros le vamos a dar flecha derecha, le vamos a dar flecha derecha. No se preocupen, esta pantalla negra también se demora. Aquí se me demoró 1 minuto, pero con la edición ya saben que lo van a ver de una. Pero mi llave, yo sí les digo, esta pantalla se demora, no piensan que es infinita, pero sí se demora. Espérenle 1 minuto, mis llaves, 1 minuto o dos de ahí, pero no se preocupen que este truco no es pantalla negra. Así que aquí simplemente ya tenemos la dúplica casi hecha. Aquí simplemente a este ICI lo devolvemos, y no se preocupen que este ICI se va a la parte de adentro, mis llaves. O sea, se va al almacenamiento de vehículos que teníamos en el centro de operaciones. Aquí simplemente, si es que ya tienen comprados Fagios o LGs, se pueden evitar de hacer este paso de comprarlos recién, porque yo en mi segundo personaje no tenía nada, así que yo por eso estoy comprando los LG de ahora. Pero si es que ya lo tienen comprado, simplemente le llaman al mecánico y que se los entregue el LG, mis llaves. Ahí muy importante, no nos va a aparecer el ICI en el mecánico, porque recuerden que el ICI está dentro del almacenamiento de vehículos. Y ya pues mi llave, aquí simplemente estamos esperando a que nos entregue el LG.
Si es que lo hacen con fagios o con motos, con el club de moteros le solicitan la fagio y ya están mis llaves. Simplemente es eso. Como pueden ver, es un truco masivo, al fin un truco que nos sirva. Pero aprovechenlo mis llaves. Aquí ya me llegó el elegy y simplemente le llamamos al mecánico. Le llamamos al mecánico y aquí nos acercamos nuevamente. El centro de operaciones no está pegado ahí, como pueden ver. Y ya pues mi llave, aquí nosotros le vamos a dar flecha derecha y X, porque recuerden que ahí teníamos el easy. Y no se preocupen, otra vez les digo que este truco no es de pantalla negra infinita, así que a estas pantallas de carga denle su tiempo, porque sí se saben demorar, pero no se asusten que no son pantallas negras infinitas, mi llaves. Vuelvo y recalco que no son pantallas negras infinitas. Aquí como pueden ver, ahorita ya salimos con el LG hacia afuera. Y ahorita ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos bajamos del carro y le devolvemos. Y ya, prácticamente ahorita ya la dúplica está 100% hecha. El easy se va a ir al garaje donde teníamos este LG o la fagio, si es que le hacen con fagios. Y ya pues mi llaves, para comprobar ahí le estoy llamando y como pueden ver en el Eclipse Towers ahí me sale el easy, que es prueba de que el truco sí funciona y que es masivo, mis llaves. Aquí simplemente para hacerlo otra vez, mis llaves, se debe hacer el mismo proceso, ¿no? Aquí le adelantamos al centro de operaciones. Muy importante adelantarle, no dejarle en esa pantalla. No dejarle cerca del arbusto ese, por decir. Aquí simplemente le alejamos un poco y vamos a solicitar el easy otra vez para hacerlo masivo. Porque ya les digo, este truco, aprovechenlo, mis llaves, que es una bomba, pero de las buenas, mis llaves. Y ya pues, yo les digo que con el anterior truco me llegué a duplicar los 2 garajes de la oficina con este truquito, mis llaves, pero con era otro método. Aquí simplemente nos acercamos, le damos flecha derecha y X. Como les digo, con el truco anterior que era parecido a este, pero era con otro bugueo, yo lo hacía así, mis llaves. Aquí no le pongo cámara rápida, como pueden ver. Aquí simplemente lo esperamos, nos sale invisible, menú de interacción y nos suicidamos. Aplastamos menú de interacción y nos suicidamos. Y aparecemos con el easy así como pueden ver. Aquí simplemente esperamos, mis llaves. Y aquí, como pueden ver, ahorita me aparecieron dos centro de operaciones. No se preocupen que eso es normal. Si es que le sale el centro de operación haciendo cosas raras, simplemente lo devuelven y lo vuelven a solicitar. Aquí le volvemos a pegar al arbusto. Y ya pues, mis llaves, cogemos el easy o el carro que vayamos a duplicar. Y aquí nosotros, misma dosis, flecha derecha. Y aquí vamos a esperar esta pantalla de carga. Y aquí esperamos. Y ya, aquí ya no les pongo cámara rápida para que vean que sí se demora un poco la pantalla esta de carga. Pero no se preocupen que no es infinita. Ya aparezco novia tóxica repitiendo lo mismo. Pero bueno, mis llaves, yo para que vean. Aquí ya no le adelanté la cámara y simplemente aparecemos con el easy así. Una vez hecho eso, repetimos lo mismo, nos bajamos del easy y devolvemos este carro por el menú de interacción. Lo devolvemos y solicitamos la moto o el LG que querramos perder, o el carro que queramos perder. Yo, como pueden ver, yo como no tenía nada, lo estoy volviendo a comprar el LG aquí. Y nada, pues mis llaves, aquí simplemente lo pedimos en cualquier garaje. O si es que ya lo tienen comprado, se ahorran este paso y simplemente le llaman al mecánico. Y bueno, pues mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy. Espero que estén muy bien y que lo aprovechen. Este truco está buenísimo, mis llaves. Nos vemos.